El cinturón negro que colgaba de la mochila de Jimena se balanceaba con cada paso mientras ella y su hermana menor, Valeria, subían por el estrecho callejón que atravesaba la colonia La Esperanza, en el corazón de la Ciudad de México. Eran casi las 11:30 de la noche, de un martes bochornoso de mayo. El tipo de calor que se pega a la piel, incluso cuando la oscuridad ya se ha apoderado de las calles. Venían del gimnasio del profesor Memo, allá abajo en la Doctores, donde entrenaban MMA 6 días a la semana desde que Jimena cumplió 18 años y decidió que ese sería el camino para sacarlas a las dos de allí. No para siempre, sino para darle un futuro mejor a Valeria, que tenía solo 15 años y ya mostraba talento suficiente para llamar la atención de los visores. El entrenamiento había sido pesado esa noche, la preparación final para el campeonato estatal que se celebraría el sábado. Solo 5 días. Jimena sentía que cada músculo de su cuerpo se quejaba. El hombro derecho le dolía por una caída mal amortiguada, pero no lo dejaba ver, nunca lo hacía, no frente a Valeria, que la miraba como si fuera indestructible, como si nada pudiera derribarla. Y Jimena cargaba ese peso con orgullo y miedo a partes iguales, porque sabía que no era indestructible. Nadie lo era, pero necesitaba parecerlo, al menos hasta que Valeria fuera lo suficientemente fuerte para defenderse sola. Subían el callejón en silencio. Solo se oía el sonido de sus sandalias contra el asfalto irregular y el rugido lejano de una moto que subía la colonia por la calle principal. La mayoría de las casas ya estaban con las luces apagadas. Solo una que otra ventana brillaba con la luz azulada de un televisor encendido. Doña Concepción, la vecina del segundo piso, siempre se quedaba despierta hasta tarde esperando que su esposo volviera del turno de noche en el hospital. Jimena saludó con la mano hacia su ventana, aunque no sabía si la anciana la estaba viendo. Era un gesto automático, de respeto, del tipo que su madre les había enseñado antes de irse 3 años atrás, llevada por una neumonía que nadie pudo tratar a tiempo. Desde entonces Jimena era madre, hermana, protectora y entrenadora, todo al mismo tiempo, y cargaba eso sobre sus hombros como quien carga una mochila llena de piedras. Pero seguía adelante, siempre seguía, porque detenerse no era una opción. Valeria se quitó la liga del cabello y soltó los mechones oscuros que cayeron sobre sus hombros sudorosos. «Jime, ¿crees que pueda ganar la primera pelea el sábado?». La pregunta salió en voz baja, casi un susurro, cargada de esa inseguridad que solo tienen los adolescentes, ese miedo a decepcionar que aprieta el pecho y hace temblar la voz. Jimena miró a su hermana y sonrió de lado. «Vas a arrasar, Vale. Conozco tu agarre. Estás lista». Y era verdad. Valeria tenía un talento natural, que Jimena había tenido que construir con sangre y sudor. La chica era rápida, tenía reflejos agudos y una determinación que asustaba. Pero tienes que mantener la cabeza fría. Recuerda lo que dice el profesor Memo. La técnica siempre vence a la fuerza. Valeria asintió y una pequeña sonrisa iluminó su rostro cansado. Doblaron la última esquina antes de la calle donde estaba su humilde casa, una construcción de 2 pisos, con el yeso desconchado y una puerta de metal pintada de un azul descolorido. Era pequeña, pero era suya, pagada con el sudor de los trabajos que Jimena hacía durante el día. Limpieza de casas, entregas, cualquier cosa que diera dinero para mantener el entrenamiento y la comida en la mesa. La calle estaba más oscura de lo normal. El poste de luz que estaba justo enfrente de su casa llevaba 2 semanas quemado, y la delegación no había dado señales de que vendría a arreglarlo. La única luz provenía de una ventana 3 casas más adelante, donde vivía doña Lourdes con su nieto pequeño, Miguel, un niño de 6 años al que le encantaba quedarse en la puerta viendo pasar a las hermanas. Siempre las saludaba y gritaba: «Hola tía Sime, hola tía Vale», con esa voz aguda y alegre que hacía que el día de cualquiera pareciera mejor. Pero esa noche Miguel no estaba en la puerta. Claro, ya debía estar durmiendo desde hacía horas. Y fue entonces cuando Jimena lo sintió, ese escalofrío que empieza en la nuca y baja por la espalda como una advertencia primitiva, instinto puro de quien aprendió a confiar en el cuerpo antes que en la mente. Dejó de caminar y Valeria, al notar el cambio en el ritmo de su hermana,
también se detuvo. «¿Qué pasa?», susurró. Jimena no respondió de inmediato, solo observó sus ojos barriendo cada sombra, cada rincón oscuro, cada espacio entre las casas, y entonces lo vio, o mejor dicho, sintió la presencia. Dos siluetas paradas al lado de una construcción abandonada por la que necesitaban pasar. La obra había comenzado hacía más de un año, con la promesa de convertirse en una tiendita, pero el dueño desapareció y dejó solo una estructura de concreto cubierta por lonas rasgadas y escombros. Durante el día era solo un punto feo en el paisaje, pero de noche era otra cosa. Era un escondite, era un peligro, y esa noche no estaba vacío. Los dos hombres estaban recargados en la pared lateral de la construcción. Uno de ellos fumaba, la brasa del cigarro parpadeando en la oscuridad. El otro tenía los brazos cruzados y, aún en la penumbra, se podía ver que sus ojos estaban fijos en las hermanas. Jimena sintió la mano de Valeria tocar su brazo, un toque ligero pero significativo. ¿Regresamos? La pregunta era sensata. Regresar, dar la vuelta, tomar otro camino. Pero Jimena sabía que no había otro camino. La calle no tenía salida por un lado, y dar la vuelta significaría añadir 20 minutos de caminata por callejones aún más desiertos. Y peor, mostrar miedo, mostrar que estaban huyendo. Y eso, Jimena lo había aprendido temprano, era una invitación a la persecución. «Pasamos», dijo Jimena, la voz firme pero baja, «pero mantente alerta. Si pasa algo raro, corres. No mires atrás, corre directo a la casa de doña Lourdes y grita». Valeria tragó saliva, pero asintió. Las dos continuaron caminando. El paso ahora más lento, más calculado. Cada movimiento era pensado. Los músculos que antes estaban cansados, ahora estaban tensos, listos. La adrenalina comenzaba a correr por sus venas como un río caliente. Jimena podía sentir su corazón latiendo más rápido, pero mantenía la respiración controlada. Inhala por la nariz, exhala por la boca, como en las peleas, como en los entrenamientos, siempre controlada, siempre al mando. Se acercaron más y los detalles se hicieron más nítidos. El hombre que fumaba era flaco, alto. Tenía una cicatriz que le cortaba la ceja izquierda y bajaba hasta la mejilla. El otro era más bajo pero más ancho. Hombros de quien levanta pesas o hace trabajo pesado, quizás ambas cosas. Llevaba una camiseta sin mangas que dejaba ver tatuajes mal hechos en los brazos. Ninguno de los dos se movió cuando ellas se acercaron. Solo continuaron mirando. Ese tipo de mirada que no necesita palabras, que ya lo dice todo, que ya invade, que ya viola. Jimena apretó la correa de la mochila y mantuvo los ojos al frente pasando junto a ellos. Pero cuando estaban a pocos metros, el flaco tiró el cigarro al suelo y lo pisó lentamente. Muy lentamente, un gesto teatral, y dijo: «¿Qué prisa, muñeca?». La voz era arrastrada, quizás borracha, o simplemente malintencionada. Jimena no respondió, siguió caminando. Pero el otro hombre, el ancho, dio un paso hacia un lado, bloqueando parcialmente el paso. No por completo, pero lo suficiente para forzar una elección, desviarse o detenerse. «Mi compa te habló», dijo él, la voz más gruesa, más amenazadora. Jimena se detuvo. Valeria estaba justo detrás, tan cerca que podía sentir la respiración acelerada de su hermana. «Solo queremos pasar», dijo Jimena, la voz aún controlada pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. El flaco soltó una risa corta, seca, sin humor. «Tranquila, princesa, nadie las está deteniendo. Solo queremos platicar un poco, cotorrear. Ustedes dos solas a estas horas es peligroso. Podríamos hacerles compañía». Valeria sintió que se le revolvía el estómago, ese tipo de asco que sube desde la barriga y aprieta la garganta. Pero antes de que pudiera decir algo, Jimena levantó la mano, un gesto pequeño pero claro. Silencio. «No necesitamos compañía, gracias», dijo e intentó pasar esquivando al hombre ancho. Pero él extendió el brazo, no la tocó. Solo bloqueó el camino con su cuerpo. «Órale, mija, solo queremos ser amables. ¿Ustedes no quieren ser amables también?». La intención era clara ahora, cristalina, venenosa. Jimena sintió que la rabia subía, esa rabia controlada que usaba en el octágono, que canalizaba en los golpes, en los derribos, en las sumisiones. Pero respiró hondo,
todavía intentando resolverlo sin violencia. «Última vez. Quítate de en medio», dijo, y esta vez la voz había cambiado. Había ganado un tono de acero, de advertencia final. El Ancho miró al flaco y los dos intercambiaron una sonrisa. Ese tipo de sonrisa que usan los hombres así cuando creen que tienen el control, cuando creen que pueden hacer lo que quieren. Y fue entonces cuando el flaco cometió el error. Extendió la mano e intentó tocar el hombro de Jimena. «Ven acá, no te hagas la difícil». Pero su mano no llegó a tocarla, porque Jimena fue más rápida, mucho más rápida. Giró el cuerpo, esquivó el toque y en el mismo movimiento le conectó un puñetazo seco en la nariz, directo, preciso, con todo el peso de su cuerpo detrás. El sonido fue de hueso rompiéndose y el hombre se tambaleó hacia atrás, llevándose las manos a la cara, la sangre ya comenzando a escurrir entre sus dedos. «Hija de la...». No terminó la frase porque Valeria, actuando por instinto, por entrenamiento, por miedo convertido en acción, conectó una patada a la lateral de la rodilla del hombre Ancho, que gritó de dolor y cayó de lado. Las dos no esperaron a ver qué vendría después. Corrieron. Jimena jaló a Valeria de la mano y se lanzaron por la calle, las sandalias golpeando fuerte el suelo, el sonido resonando en las paredes. Y detrás de ellas vinieron los gritos: «Pinches viejas, van a pagar por esto. Sabemos dónde viven». Pero no se detuvieron, no miraron atrás. Corrieron hasta la casa de doña Lourdes y golpearon la puerta de metal con fuerza. «Doña Lourdes, abra, por favor». La luz se encendió rápidamente y la puerta se abrió, revelando a la mujer de 60 y tantos años, con el rostro preocupado. «Dios mío, niñas, ¿qué pasó?». Pero antes de que pudieran explicar, oyeron pasos pesados en la calle. Venían por ellas. Jimena miró a Valeria y vio el miedo en los ojos de su hermana, pero también vio algo más: determinación, la misma que ella cargaba. «Ya no vamos a correr más», dijo Jimena. Y en ese momento supo que la pelea apenas había comenzado y que lo que vendría después lo cambiaría todo. Doña Lourdes cerró la puerta tan pronto como las chicas entraron y la aseguró con el cerrojo viejo que siempre rechinaba. Miguel estaba sentado en el sofá con los ojos muy abiertos, asustado por los gritos de afuera, pero sin entender completamente lo que estaba pasando. «Tía Xime, ¿por qué esos señores están enojados?», preguntó con su voz delgada, todavía abrazando el osito de peluche gastado que llevaba a todas partes. Jimena se arrodilló frente a él y puso las manos en los pequeños hombros del niño. «No es nada, Miguelito, solo unos hombres molestos». «Pero ya pasó, puedes volver a dormir», mintió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Doña Lourdes tomó a su nieto de la mano y lo llevó al cuarto del fondo, susurrando palabras tranquilizadoras. Valeria estaba recargada en la pared, con las manos aún temblando, el rostro pálido a pesar de su piel morena. «Xime, dijeron que saben dónde vivimos». «¿Y si vuelven?». Ximena no tuvo tiempo de responder porque en ese momento oyeron una voz gruesa desde afuera. «Vamos a volver, cabronas, ya verán. Esto no se va a quedar así». Era el hombre Ancho, la voz cargada de ira y dolor. Doña Lourdes regresó de la cocina con un vaso de agua y un paño húmedo. «Tómate esto». «Niña, estás blanca como el papel», le dijo a Valeria, quien aceptó el vaso con manos temblorosas. Jimena fue a la ventana y espió por la rendija de la cortina. Afuera, los dos hombres estaban parados en medio de la calle. El flaco todavía con las manos en la nariz, manchas oscuras de sangre en la camiseta. El otro cojeaba visiblemente. Miraban hacia las casas de alrededor como si estuvieran buscando cuál era la de las hermanas, pero la oscuridad jugaba a su favor. Después de unos minutos de insultos y amenazas, los dos finalmente se alejaron, bajando la colonia con pasos pesados que resonaban en la madrugada. Ximena esperó hasta que el sonido desapareció por completo antes de alejarse de la ventana. «Doña Lourdes, tenemos que irnos, no quiero traerle problemas», dijo, pero la anciana negó con la cabeza con firmeza. «Ustedes no van a ninguna parte a estas horas de la noche. Duermen aquí y mañana vemos qué hacemos. Tengo unas cobijas guardadas». No era una petición, era una orden dada con esa autoridad maternal que no acepta discusión. Las hermanas
Pasaron la noche en vela en el sofá de doña Lourdes. Cada sonido de la calle hacía que sus cuerpos se tensaran listos para reaccionar. Solo cuando el cielo comenzó a clarear, tiñendo las nubes de un rosa pálido, Valeria finalmente se durmió, recargada en el hombro de Jimena, quien continuó en vigilia, sus pensamientos girando en círculos. Deberían ir a la policía, pero la tira en la colonia era complicada. A menudo más un problema que una solución. ¿Deberían mudarse? ¿Pero a dónde? ¿Con qué dinero? El campeonato era en 5 días. No, 4 ahora. Y Valeria finalmente tenía la oportunidad de cambiar su vida, de conseguir un patrocinador, de salir de esa situación. Jimena no podía permitir que eso fuera destruido por 2 cobardes. Cuando amaneció por completo, doña Lourdes preparó café con pan dulce. Miguel apareció somnoliento desde su cuarto y sonrió al ver a las tías allí, como si su presencia fuera lo más natural del mundo. ¿Se van a quedar a desayunar?, preguntó animado. Claro que sí, campeón, respondió Jimena alborotándole el cabello rizado. Después del desayuno, las 2 regresaron a su propia casa. La puerta azul estaba intacta, sin señales de que hubieran intentado entrar. Pero Jimena cerró con llave 2 veces y empujó el viejo refrigerador contra la puerta como refuerzo adicional. Vale, hoy no vas a entrenar, quédate en casa, dijo. Pero Valeria se levantó demasiado rápido, haciendo que le diera un mareo. No podemos dejar de entrenar. Faltan 4 días, Chime, 4 días. Si no entreno voy a perder el ritmo. Había desesperación en su voz, ese tipo de desesperación de quien ve un sueño escapándosele de las manos. Ximena sabía que su hermana tenía razón. Dejar de entrenar ahora sería tirar meses de preparación a la basura. Está bien, pero vamos juntas, siempre juntas. Nada de salir sola ni para comprar el pan, ¿entendiste? Valeria asintió y las 2 se prepararon. Se cambiaron de ropa, tomaron sus mochilas con el equipo. Kimonos, guantes, protector bucal, vendas, todo organizado como un ritual sagrado. A las 3 de la tarde bajaron la colonia juntas. El camino de siempre hasta el gimnasio del profesor Memo en la Doctores. El gimnasio estaba en una bodega remodelada cerca del mercado. Tenía tatami en el suelo, costales de boxeo colgando de gruesas cadenas, espejos rotos en las paredes y el olor característico a sudor mezclado con goma que se impregna en todo lugar de entrenamiento. El profesor Memo era un hombre de 50 y tantos años, cuerpo todavía definido a pesar de la edad, cabello canoso cortado muy corto, una vieja cicatriz que le atravesaba la frente. Ex luchador de vale todo de los tiempos en que no había reglas, había visto cosas que marcan a un hombre, pero también tenía un corazón enorme para quienes consideraba su familia, y las hermanas eran su familia. Cuando Jimena y Valeria entraron, él estaba ayudando a un alumno nuevo con la postura del golpe, pero se detuvo tan pronto como vio sus expresiones. «A la oficina ahora», dijo, señalando un pequeño cuarto en el fondo que servía de vestidor y almacén al mismo tiempo. Los 3 se sentaron en bancos improvisados de madera. Jimena le contó todo, no omitió nada, el ataque, las amenazas, el miedo. El profesor Memo escuchó en silencio, sus ojos oscuros fijos en ella. Cuando terminó, cruzó los brazos y soltó un largo suspiro. Hicieron bien en defenderse, pero ahora tenemos un problema. Esos tipos van a guardar rencor, van a querer revancha. Un hombre así no acepta que una mujer le gane. Su cabeza no funciona bien. Se levantó y caminó por el pequeño cuarto pensando. ¿No pueden ir a la policía?, preguntó Valeria con esperanza en la voz. Podemos, pero ¿en qué va a terminar? En una denuncia que tarda meses. Ellos sabrán quién los denunció y vendrán con más coraje todavía. Además, la palabra de quién creen que vale más en el sistema, la de 2 chicas de la colonia o la de 2 tipos que van a inventar cualquier historia. La verdad era dura, pero era la verdad. El profesor Memo tenía razón. Conocían el sistema, sabían cómo funcionaba. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Jimena, la voz más baja ahora cansada. El profesor dejó de caminar y las miró a las 2. «Ustedes se quedan juntas, siempre. No anden solas. Yo voy a hablar con algunas personas. Tengo algunos contactos aquí en la zona, gente que puede ayudar a correr la voz de que ustedes están bajo mi protección. A veces solo eso basta,
para que esas ratas se echen para atrás. Puso su mano en el hombro de Jimena. Y ustedes siguen entrenando, porque este campeonato es demasiado importante para dejarlo pasar. Valeria tiene talento para llegar lejos, tú lo sabes. Y tú también, Jime. Todavía puedes competir un par de años más en tu categoría. No pueden dejar que unos idiotas así destruyan lo que han construido. Había una firmeza en su voz que calmó algo dentro de Ximena. El profesor Memo era su ancla. Era el hombre que conectaba ese mundo duro de la colonia con el mundo de las oportunidades. Él era quien creía en ellas cuando nadie más lo hacía. Quien veía potencial donde otros solo veían a dos chicas pobres sin futuro. «Gracias, profesor», dijo Ximena, y por primera vez desde la noche anterior sintió que tal vez había un camino. Los siguientes 3 días pasaron en una rutina tensa. Entrenar, comer, dormir poco, siempre alertas, siempre juntas. El profesor Memo cumplió su palabra. Corrió la voz entre sus conocidos de que las chicas estaban bajo su protección y en la colonia el nombre del profesor Memo tenía peso. Un respeto ganado con años de trabajo y de ayudar a quien lo necesitaba. No hubo señal de los dos hombres, ninguna amenaza nueva, solo el silencio, que en cierto modo era peor, porque no saber era casi peor que saber. El jueves por la noche, víspera del campeonato, Ximena y Valeria regresaban del último entrenamiento ligero, solo técnica y estiramiento, preparación mental, cuando vieron un movimiento extraño en su calle. Un coche negro estaba estacionado frente a la casa de doña Lourdes, con el motor encendido y los vidrios polarizados. Ximena sintió que se le hundía el estómago. «Vale, quédate detrás de mí», susurró. Pero cuando se acercaron, la puerta del conductor se abrió, y quien salió fue el padre Oswaldo, el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, que estaba en la entrada de la colonia. Era joven para ser sacerdote, unos 40 años, alto, con lentes de armazón delgado, siempre sonriendo incluso cuando la situación era grave. «Buenas noches, chicas. ¿Puedo hablar con ustedes un momento?», preguntó con esa voz tranquila que los sacerdotes cultivan. Ximena y Valeria se miraron confundidas, pero se acercaron. «¿Qué pasó, padre?», preguntó Ximena. Él señaló el asiento trasero del coche, donde estaba doña Lourdes con Miguel en brazos, el niño dormido profundamente. «Doña Lourdes me buscó hoy, me contó lo que pasó. Estoy aquí para ayudar». Hizo un gesto para que entraran al coche. «Vamos a platicar en un lugar más tranquilo». Fueron a la iglesia, que a esa hora estaba vacía y silenciosa, solo las veladoras votivas, ardiendo frente a la imagen de la Virgen, iluminando el espacio con una luz dorada y trémula. Se sentaron en las bancas de enfrente. Miguel todavía dormía en los brazos de su abuela. El padre Oswaldo se sentó frente a ellas. «Hablé con algunos contactos míos en la Secretaría de Seguridad Pública. Tengo amigos de cuando hacía trabajo voluntario en las prisiones. Conseguí algo de información sobre los hombres que las atacaron». Sacó un papel del bolsillo. «Uno de ellos tiene antecedentes. Asalto, agresión, ya ha estado en el bote 2 veces. El otro está limpio, pero es conocido en la zona como problemático». Ximena sintió un frío en el estómago. «¿Y por qué nos está contando esto?». El padre Oswaldo suspiró. «Porque mañana es su campeonato, sé lo importante que es. Doña Lourdes me lo contó todo. Y también sé que no van a poder pelear bien si tienen miedo. Así que estoy aquí para proponerles algo». Se inclinó hacia adelante. «Voy a hospedar a doña Lourdes y a Miguel en la casa parroquial por unos días. Ya está todo arreglado. Y le voy a pedir a 2 amigos míos, ex policías que ahora trabajan en seguridad privada, que las vigilen a ustedes y a su casa. No van a cobrar nada, lo hacen como un favor personal». Valeria no pudo contener las lágrimas. «Padre, ¿por qué?». «¿Por qué hace esto por nosotras?». Él sonrió, esa sonrisa genuina que ilumina todo el rostro. «Porque merecen tener la oportunidad de luchar sin miedo, porque las vi crecer aquí, sé cuánto se esfuerzan, y porque creo que Dios pone a personas en nuestro camino para ayudar en los momentos correctos. Y este es el momento correcto». Ximena no era muy religiosa, rara vez iba a misa, pero en ese instante sintió una gratitud tan profunda que le dolió el pecho. «Gracias, padre. No sabemos cómo agradecerle». Él negó con la cabeza.
Agradecen subiendo a ese octágono mañana y demostrando de lo que son capaces. Muéstrenle a todo el mundo que las chicas de la colonia no se rinden sin importar lo que intenten hacerles. Y eso fue lo que Jimena prometió hacer. Cuando regresaron a casa esa noche, había realmente 2 hombres discretos vigilando la calle, uno en cada extremo. El padre Osvaldo había cumplido su palabra. Por primera vez en días, las hermanas durmieron de verdad un sueño pesado y necesario. Y cuando despertaron en la mañana del viernes, el día del campeonato, el miedo había sido reemplazado por algo más fuerte: determinación de hierro y fuego en la sangre. El gimnasio del club municipal estaba abarrotado cuando Jimena y Valeria llegaron a las 2 de la tarde del sábado. El aire estaba cargado con el olor a sudor y expectación. Las gradas repletas de familias, entrenadores, luchadores y curiosos. La energía vibraba en las paredes como electricidad estática. El profesor Memo ya estaba allí, organizando los últimos detalles de la inscripción, verificando el peso de las chicas, los documentos. Todo tenía que estar perfecto. Valeria sería la tercera pelea del día, en la categoría junior femenino de hasta 52 kilos. Jimena pelearía más tarde, en la categoría de adultos de hasta 61 kilos. Ambas tenían oponentes fuertes, chicas que entrenaban en gimnasios grandes, con estructura y patrocinio. Pero el profesor Memo siempre decía que el corazón valía más que el equipo caro. Y a las 2 les sobraba corazón. En los vestidores, mientras Valeria calentaba, haciendo saltos de tijera y shadowboxing frente al espejo manchado, Jimena vendaba sus propias manos con precisión quirúrgica. Cada vuelta de la tela tenía que estar justa, pero no demasiado apretada. Tenía que proteger los huesos sin cortar la circulación. Era un ritual meditativo, un momento de conexión consigo misma antes de la guerra. «Jime, ¿crees que vengan aquí?», preguntó Valeria de repente, deteniéndose en medio de un golpe imaginario. Jimena no necesitó preguntar a quiénes se refería. «No lo sé, Vale, pero si vienen, aquí hay seguridad. Hay gente de nuestro lado. Solo necesitamos enfocarnos en la pelea, en lo que vinimos a hacer. Dejemos el resto para después». Era más fácil decirlo que hacerlo. Jimena lo sabía, pero era lo que tenían: enfoque o miedo. Y el miedo no ganaba peleas. A las 3 comenzaron las primeras peleas. El sonido de los guantes golpeando la carne resonaba en el gimnasio, mezclado con gritos de ánimo e instrucciones de los entrenadores. Jimena observaba todo desde un costado del octágono, analizando estilos, viendo patrones. Cuando llegó el turno de Valeria, a las 4:15, la chica estaba tan tensa que sus hombros parecían de piedra. El profesor Memo le puso las manos en el rostro, obligándola a mirarlo a los ojos. «Respira, campeona. Has entrenado para esto, tu cuerpo sabe qué hacer. Deja tu mente en paz y pelea». Valeria asintió, se puso el protector bucal y subió al octágono. Su oponente era una chica rubia de un gimnasio de la zona sur, brazos definidos, mirada confiada. Había una clara diferencia de estructura física. La otra chica estaba mejor alimentada. Era más fuerte, pero Valeria tenía velocidad. Cuando comenzó la pelea fue un choque de estilos. La rubia avanzaba con fuerza, intentando dominar por presión. Valeria retrocedía, esquivaba, contraatacaba con precisión. 1, 2, 3 minutos del primer round pasaron rápido. Valeria regresó a su esquina sudando, respirando agitadamente. El profesor Memo le dio agua. Le limpió el rostro con una toalla fría. «Vas ganando por puntos, pero necesitas finalizar. En el próximo round, busca el derribo. Llévala al suelo y finaliza. Tus rodillas son mejores que las de ella, confía». Valeria asintió y regresó al centro. El segundo round fue diferente. Cambió de estrategia. Fingió un golpe alto. La rubia levantó la guardia y Valeria entró por abajo. Tomó la pierna, la derribó. El derribo fue perfecto, técnica de libro. Y en el suelo Valeria era aún mejor. Pasó a la espalda de su oponente en 3 movimientos. Aplicó un mataleón que apretó lenta, pero firmemente. La rubia intentó resistir, intentó respirar, pero el brazo de Valeria estaba posicionado perfectamente, cortando el flujo de sangre al cerebro, no el aire. Era una sumisión técnica limpia. 10 segundos después, la rubia golpeó 3 veces la lona, señal de rendición. La pelea había terminado.
Valeria había ganado por sumisión en el segundo round. El gimnasio explotó en gritos. El profesor Memo saltó al octágono y abrazó a la chica, que lloraba de emoción y alivio. Jimena gritaba tanto desde las gradas que le dolió la garganta, pero no importaba. Valeria lo había logrado. Había demostrado que pertenecía allí, que merecía estar allí. Cuando bajaron del octágono, una mujer de traje sastre se acercó. Tenía una tabla con papeles en la mano y un gafete colgado del cuello que la identificaba como visora de la Federación Estatal de AMM. «Hola, tú eres Valeria Santos, ¿cierto? Excelente pelea, realmente impresionante. Me gustaría hablar contigo y tu entrenador sobre algunas oportunidades». El profesor Memo casi no pudo ocultar la sonrisa. Oportunidades significaban patrocinio, significaban equipo, significaban un futuro. Acordaron una reunión para la semana siguiente, pero aún no era momento de celebrar. Faltaba la pelea de Jimena. A las 7 de la noche, 3 peleas después, llegó su turno. Su oponente era conocida, Carla la Demoledora Méndez, 23 años, 8 victorias y 2 derrotas, especialista en golpeo, noqueadora. Tenía manos pesadas y un historial de finalizaciones violentas en el primer round. Pero Jimena no tenía miedo, tenía respeto, que era diferente. Cuando subieron al octágono, Carla la miró con una sonrisa de lado, intentando intimidarla. Pero Jimena le devolvió la mirada sin parpadear, sin retroceder. El árbitro explicó las reglas. Les dijo que chocaran los guantes. Las dos lo hicieron y regresaron a sus esquinas. Sonó la campana. La pelea comenzó. Carla avanzó como un tractor, lanzando combinaciones pesadas. Jab, recto, gancho, otro recto. Jimena bloqueaba, esquivaba, bailaba hacia los lados. No intentaba intercambiar golpe por golpe, porque sabía que perdería en potencia. Su estrategia era otra: cansar a su oponente, frustrarla, contraatacar en los momentos precisos. 1 minuto de pelea, 2. Carla comenzaba a respirar más pesadamente, forzando demasiado sus golpes. Jimena vio la apertura. Cuando Carla lanzó un recto muy abierto, ella se movió hacia adentro y conectó una secuencia rápida al hígado, 3 golpes cortos que le sacaron el aire a su oponente. Carla retrocedió intentando recuperarse, pero Jimena no le dio espacio. Presionó, pateó la pierna de apoyo, la desequilibró, intentó el derribo, pero Carla era fuerte, la detuvo, los dos cuerpos luchando por la posición. El sudor mezclándose, los músculos temblando de esfuerzo. El árbitro la separó cuando llegaron a las cuerdas. «¡Peleen!», gritó. Regresaron al centro. Quedaban 30 segundos del primer round. Carla intentó un último ataque desesperado, un volado de derecha con todo. Pero Jimena leyó el movimiento. Se agachó. El golpe pasó rozando su cabello y en el contraataque conectó un uppercut que impactó la barbilla de Carla de lleno. La cabeza de su oponente se fue hacia atrás. Sus ojos perdieron el foco por una fracción de segundo, pero fue suficiente. Jimena aprovechó, avanzó con una combinación, 1, 2, 3, recto, gancho, otro recto. Carla cayó. El árbitro intervino, detuvo la pelea. Knockout técnico. 1 minuto y 47 segundos del primer round. El gimnasio se volvió loco. El profesor Memo gritaba algo que Jimena no podía oír por la sangre que bombeaba en sus oídos. Valeria saltaba en las gradas, abrazada a doña Lourdes, que había venido a verlas dejando allí, Miguel con una vecina de confianza. Jimena había ganado. Las dos habían ganado. Era un milagro. Era justicia. Era todo por lo que habían luchado. Cuando Jimena bajó del octágono, con las piernas aún temblando de adrenalina, el rostro sudoroso y marcado por algunos golpes que había recibido, vio algo que le heló el estómago. En la salida del gimnasio, recargados en la pared, estaban ellos, el flaco, con la nariz claramente rota y torcida, vendada con cinta adhesiva. El ancho, con una férula en la rodilla. Y no estaban solos. Había 3 hombres más con ellos, todos mirando fijamente en su dirección. Uno de ellos mayor, de cabello canoso pero con cuerpo de quien todavía estaba en activo, hizo un gesto con la mano, el gesto universal de «te tengo», de «ya valiste». Jimena sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo, pero ahora no era la adrenalina de la pelea. Era miedo puro. Habían venido, y no para mirar.
Vinieron para terminar lo que empezaron. El profesor Memo notó el cambio en su rostro, siguió su mirada y vio a los hombres. Tranquila, aquí hay seguridad. No van a hacer nada con tanta gente. Vamos a esperar a que todos se vayan, luego salimos juntos, en grupo. Pero Jimena sabía que eso no funcionaría. Sabía que si no resolvían eso allí, ese día iba a continuar, a empeorar, iba a perseguirla no solo a ella, sino a Valeria, al profesor Memo, a doña Lourdes, a Miguel. Todos los que amaba se convertirían en un blanco. «Profesor, necesito resolver esto», dijo la voz firme pero baja. «Ahora, hoy, o esto nunca va a terminar». El profesor Memo iba a protestar, pero vio algo en los ojos de ella que lo detuvo. Determinación absoluta. «Entonces lo resolvemos juntos», dijo, y llamó a otros 3 alumnos del gimnasio que estaban allí. Hombres grandes, entrenados, leales. Formaron un grupo de 7 personas: Jimena, Valeria, el profesor Memo y los 4 alumnos. Cuando salieron del gimnasio, ya eran casi las 9 de la noche. La calle estaba oscura, iluminada solo por los débiles postes de la avenida. Los 5 hombres estaban allí esperando. El mayor dio un paso al frente. «Me rompiste la nariz, pinche vieja. Y encima hiciste que mi sobrino cojeara. ¿Crees que eso iba a salir barato?», escupió al suelo. «Hoy van a aprender a respetar». El profesor Memo dio un paso al frente, interponiéndose entre los hombres y las chicas. «El problema es conmigo ahora. ¿Quieres pegarle a alguien? Pégame a mí, pero deja a las chicas en paz». El hombre se rió, una risa seca y cruel. «Viejo, tú ya no mandas nada aquí. Tu tiempo ya pasó. Ahora es otra generación, y esta generación no respeta nada». Hizo un gesto y los otros 4 avanzaron. La pelea fue inevitable, rápida, brutal. Los alumnos del profesor Memo se encargaron de 3 de ellos, pero el flaco y el ancho fueron directo hacia las hermanas. Jimena todavía estaba cansada de la pelea, pero su cuerpo reaccionó por instinto. Bloqueó un golpe, devolvió otro. Valeria paró una patada y contraatacó con un rodillazo. Estaba funcionando hasta que el mayor entró, y él no jugaba limpio. Sacó una pequeña navaja del bolsillo. La hoja brilló bajo la luz del poste. La gente alrededor gritó. Alguien debió llamar a la policía porque las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Pero al hombre no le importó. Avanzó hacia Jimena con la navaja extendida. Ella retrocedió, pero no tenía a dónde ir. Estaba acorralada contra un coche estacionado. La hoja descendió hacia su rostro y en ese momento, en una fracción de segundo que pareció durar una eternidad, una mano pequeña apareció y sujetó el brazo del hombre. Era Valeria, que había dejado a su oponente y había saltado para proteger a su hermana. El hombre intentó soltarse, pero Valeria lo sujetaba con fuerza, usando la técnica, torciéndole la muñeca hasta que la navaja cayó. Y entonces Jimena, libre de la amenaza inmediata, conectó una patada giratoria que impactó al hombre en el costado de la cabeza. Cayó inconsciente. La policía llegó segundos después, sirenas a todo volumen, luces girando. Separaron a todos, pusieron esposas, tomaron declaraciones. Los testigos confirmaron que el ataque había venido de los 5 hombres. La navaja fue recogida como prueba. Cuando finalmente liberaron a las hermanas, ya pasaba de la medianoche. El profesor Memo las llevó de vuelta a casa en su coche. Nadie habló mucho durante el trayecto. ¿Qué había que decir? Habían ganado las peleas en el octágono, habían ganado la pelea en la calle, pero el costo había sido alto. Cuando llegaron a la colonia y se despidieron del profesor, Jimena y Valeria subieron lentamente a su casa. El cuerpo dolía, el alma dolía aún más, pero cuando abrieron la puerta, encontraron a doña Lourdes y a Miguel esperándolas. La anciana había preparado un simple pan de elote y había puesto 2 velas encima. «Necesitamos celebrar a las campeonas», dijo sonriendo, con los ojos húmedos. Miguel aplaudió animadamente y cantó las mañanitas desafinado y a todo pulmón. Y allí, en ese momento pequeño y perfecto, rodeada de las únicas personas que importaban, Jimena finalmente dejó caer las lágrimas. No eran lágrimas de dolor o miedo, eran de gratitud, de amor, de familia. Pasaron 3 meses desde la noche del campeonato y muchas cosas habían cambiado en la colonia La Esperanza. La construcción abandonada donde todo comenzó
había sido demolida por la delegación después de que el padre Oswaldo presionara junto con la asociación de vecinos. En su lugar, había surgido una pequeña plaza con bancos de concreto y 3 árboles jóvenes plantados por voluntarios. Aún eran frágiles, pero ya daban suficiente sombra para que los niños jugaran debajo. Y quien más jugaba allí era Miguel, que ahora a los 6 años y medio se había convertido en la mascota no oficial del gimnasio del profesor Memo. El niño iba todos los sábados por la mañana a ver los entrenamientos. Se sentaba en una esquina del tatami, con los ojos muy abiertos viendo a los luchadores, imitando los movimientos con sus bracitos delgados. El profesor Memo incluso le había regalado un kimono pequeño, blanco y almidonado. Miguel lo usaba con orgullo, aunque le quedara grande y las mangas le cubrieran las manos. Jimena sonreía cada vez que veía al niño intentando hacer un derribo imaginario a un oponente invisible. Valeria había firmado un contrato con la Federación Estatal, un patrocinio pequeño pero suficiente para cubrir el equipo, los viajes a los campeonatos y una ayuda económica mensual. Había ganado 2 peleas más desde el campeonato, ambas por sumisión. Su nombre comenzaba a circular en los círculos de MMA como una promesa. La chica de la colonia que finaliza a todas, decían. Y era verdad, pero más importante que las victorias era en lo que Valeria se había convertido. Ya no era esa adolescente insegura que necesitaba confirmación constante. Ahora caminaba con la cabeza en alto, los hombros hacia atrás, la mirada firme. Había encontrado no solo fuerza física, sino fuerza interior, la convicción de que podía enfrentar cualquier cosa y salir adelante. Ximena había decidido dejar de competir después de esa última pelea, no por miedo o por rendirse, sino porque se dio cuenta de que su papel era otro. Había comenzado a dar clases en el gimnasio 3 veces por semana, un grupo especial para mujeres de la colonia, muchas de ellas madres, trabajadoras, mujeres que nunca habían pisado un tatami, pero que querían aprender a defenderse. Querían sentir que tenían control sobre su propio cuerpo, sobre su propia seguridad. El grupo había comenzado con 5 alumnas, ahora eran 23, de 15 a 60 años. Doña Concepción, la vecina del segundo piso, era una de ellas. A los 62 años, había comenzado a entrenar y decía que nunca se había sentido tan fuerte. Yo crié a 3 hijos sola, trabajé 30 años haciendo limpieza, pero solo ahora sé que soy fuerte de verdad, dijo un día después del entrenamiento, sudando, sonriendo. Y Ximena sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo. Eso era un legado, eso era una transformación real. Los 5 hombres que las atacaron habían sido procesados. 3 de ellos recibieron condena por portación de arma blanca y agresión. 2 consiguieron un acuerdo y servicio comunitario. El mayor, el del cabello canoso, había intentado intimidar a los testigos, pero el padre Oswaldo y el profesor Memo habían hecho suficiente ruido para que la justicia finalmente funcionara. No fue perfecto, nunca lo es, pero fue algo. Fue más de lo que generalmente sucedía en casos así. Y lo más importante, no volvieron. Desaparecieron de la colonia. Algunos decían que se habían mudado a otra zona, otros que tenían miedo de represalias, porque ahora las hermanas tenían la protección no solo de personas, sino de una reputación. Meterse con ellas era meterse con toda la comunidad. Y una comunidad unida es una fuerza que nadie vence. Un miércoles de junio, 3 meses y 2 semanas después de esa noche fatídica, el gimnasio del profesor Memo organizó un evento especial. No era un campeonato, era una demostración y una clase abierta para la comunidad. Invitaron a escuelas, familias, a cualquiera que quisiera conocer el deporte, entender que la lucha no era violencia, era disciplina, era respeto, era superación. La bodega estaba decorada con banderas de México y pancartas hechas a mano por los niños de la escuela pública. Lucha por tus sueños, decía una. Mujeres fuertes, comunidad fuerte, decía otra. Había música, había comida, había gente de toda la colonia e incluso de fuera. El reportero de un periódico local envió a un fotógrafo y a una periodista que entrevistó a Ximena y Valeria. Les preguntaron sobre su historia, sobre los desafíos, sobre los sueños. Valeria habló de querer ser campeona nacional algún día, tal vez incluso competir internacionalmente.
Jimena habló de querer abrir su propio gimnasio en el futuro, un lugar donde chicas como ellas pudieran entrenar gratis, donde pudieran aprender que la fuerza no es solo física, es mental, es emocional, es creer que mereces ocupar un espacio en el mundo. Cuando el reportaje se publicó el domingo siguiente, ocupaba una página entera con una foto grande de las dos en el tatami, con los brazos sobre los hombros de la otra, sonriendo. El titular era Hermanas de la Esperanza de la Supervivencia al Octágono. El texto contaba la historia sin sensacionalismo, con respeto. Mostraba la dura realidad, pero también la esperanza, la transformación. El padre Osvaldo compró 10 copias del periódico y las distribuyó en la iglesia. Doña Lourdes enmarcó una y la colgó en su sala, al lado de la foto de graduación de su hijo, que había muerto años atrás en un accidente de trabajo. Miguel recortó la foto de sus tías y la llevó a la escuela, diciéndole a todo el mundo que cuando creciera sería un luchador como ellas. Pero el momento más importante de esos 3 meses no fue ninguna victoria, ningún reportaje, ningún contrato. Fue una tarde de jueves, un día común, sin nada especial en la agenda. Jimena estaba dando clase a su grupo de mujeres cuando una chica nueva apareció en la puerta. Debía tener unos 17 años, demasiado delgada, ojos hundidos, un moretón amarillento en el brazo, el tipo de marca que se reconoce. Se quedó parada en la entrada, sin saber si entrar o no. Jimena detuvo el entrenamiento y se acercó a ella. «Hola, ¿quieres entrenar con nosotras?», preguntó con voz suave. La chica miró al suelo. «No sé, yo solo. Oí que aquí les enseñan a las chicas a defenderse. ¿Es verdad?». La voz era baja, avergonzada. Jimena sintió una punzada en el corazón. Reconoció en esa chica algo que ya había visto en el espejo. «Sí, es verdad. Enseñamos defensa personal. Enseñamos a ser fuerte. Enseñamos que nadie tiene derecho a tocarte si tú no quieres». La chica levantó los ojos. Estaban húmedos. «Mi novio». «¿Él?». No terminó la frase, pero no era necesario. Jimena entendió perfectamente. Puso una mano en su hombro con delicadeza. «No tienes que hablar ahora si no quieres. Pero si quieres entrenar, eres bienvenida. La primera semana es gratis. Después vemos qué puedes pagar. Si no puedes pagar nada, no hay problema. Entrenas de todos modos». La chica comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por su rostro delgado. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Jimena la abrazó. Y allí, en esa bodega con olor a sudor y goma, en ese momento simple y profundo, Jimena entendió que había encontrado su propósito. No era ganar cinturones, no era la fama, era esto. Era ser un puente para que otras mujeres cruzaran del miedo a la fuerza, de la vulnerabilidad a la protección, de la víctima a la guerrera. La chica se llamaba Beatriz. Comenzó a entrenar esa misma tarde. En las semanas siguientes nunca faltó. Fue ganando peso, ganando músculo, ganando confianza. 2 meses después, terminó la relación abusiva. Se mudó a casa de su tía, comenzó un curso técnico de enfermería y se convirtió en una de las mejores alumnas de su clase. Y siempre que alguien le preguntaba qué había cambiado en ella, respondía: «Aprendí que soy fuerte, aprendí que merezco respeto, aprendí con las hermanas de la esperanza». Y así el legado se extendía, no como un fuego que destruye, sino como una semilla que germina. Cada mujer que pasaba por el gimnasio se llevaba algo consigo: autoconfianza, técnica, coraje, y plantaba eso en otro lugar, en su hija, en su amiga, en su vecina, creando una red invisible pero real de protección mutua, de fuerza colectiva. Un sábado de agosto, 7 meses después de la noche que lo cambió todo, el gimnasio del profesor Memo fue sede del primer campeonato interno femenino. 24 luchadoras, todas de la colonia o de comunidades vecinas, divididas en categorías de peso y edad. No había premio en efectivo, solo medallas simples compradas en una tienda de deportes y certificados impresos en casa. Pero para esas mujeres valía más que el oro. Era reconocimiento, era pertenencia, era la prueba de que podían. Valeria estaba allí como asistente de arbitraje, Jimena como organizadora y entrenadora, el profesor Memo como árbitro central. El padre Osvaldo dio la bienvenida con una breve pero emotiva bendición. «Que este deporte enseñe respeto,
disciplina y amor propio. Que cada una de ustedes encuentre aquí no solo la fuerza para luchar, sino la fuerza para vivir con dignidad. Doña Lourdes estaba en las gradas improvisadas con Miguel en su regazo, el niño ahora con 7 años recién cumplidos, aplaudiendo en cada pelea, gritando ánimos que hacían reír a todos. «Eso, tía. Vamos, campeona. Eso». Cuando terminó la última pelea y se distribuyeron todas las medallas, cuando la celebración comenzó a disiparse y la gente empezó a irse, Jimena y Valeria se quedaron sentadas en el tatami, solas en silencio, mirando a su alrededor. La bodega estaba desordenada. Había botellas de agua vacías por todas partes, toallas olvidadas, pancartas aún colgando en las paredes. Pero para ellas era el lugar más hermoso del mundo. «Lo logramos, ¿verdad, Shime?», dijo Valeria, la voz baja pero llena de emoción. «¿Lograr qué?», preguntó Jimena, aunque sabía la respuesta. «Todo. Logramos salir de esa noche, logramos transformar esa rabia, ese miedo, en algo bueno. No dejamos que esos hombres definieran quiénes éramos. Nosotras elegimos quiénes queríamos ser». Ximena pasó el brazo por los hombros de su hermana y la acercó. «Siempre fuimos fuertes, Vale. Esa noche solo mostró lo que ya estaba aquí adentro. Pero tienes razón. Transformamos el dolor en propósito. Y eso nadie nos lo quita». Se quedaron allí hasta que el profesor Memo apareció para cerrar la bodega. Las miró a las dos y sonrió. Esa sonrisa de padre orgulloso. «Ustedes saben que cambiaron muchas cosas por aquí, ¿verdad? Hay chicas que ahora caminan con la cabeza en alto porque las vieron luchar. Hay madres que ya no aceptan insultos porque aprendieron a defenderse. Eso es un verdadero legado. Eso es lo que perdura». Y era verdad. El legado estaba allí, no en trofeos o reportajes, sino en las vidas transformadas, en las historias reescritas, en las cadenas rotas. Cuando salieron de la bodega esa noche, caminando por las mismas calles que antes infundían miedo, Jimena y Valeria no buscaban peligros en las sombras. Miraban las luces de las ventanas, a la gente en las puertas, a la vida que pulsaba a su alrededor. Y sabían que habían conquistado más que victorias. Habían conquistado la paz, habían conquistado una comunidad, habían conquistado un futuro. Miguel corría delante de ellas haciendo sonidos de knockout. «Pum, pum, knockout», y se reía con esa risa infantil que es pura alegría. Doña Lourdes venía justo detrás, conversando con el padre Oswaldo sobre organizar clases de defensa personal también en la iglesia para las señoras del grupo de la tercera edad. El profesor Memo cerraba la bodega, silbando una vieja canción, y allí, en ese momento común de una noche común, estaba todo lo que importaba: la familia elegida, el propósito encontrado, la fuerza compartida, el amor multiplicado. Las dos hermanas que 7 meses atrás luchaban solo por sobrevivir, ahora luchaban por transformar. Y esa era la mayor victoria de todas, no la que viene de derribar a un oponente, sino la que viene de levantar a quien está caído, no la que viene de la fuerza bruta, sino la que viene del coraje de ser vulnerable, y aún así seguir adelante, de ser herida y aún así sanar, de tener miedo y aún así luchar. Cuando llegaron a casa esa noche, antes de dormir, Valeria preguntó: «Shime, ¿tienes miedo de que vuelvan algún día?». Y Jimena, sin dudar, respondió: «No, porque ahora no estamos solas. Nunca más vamos a estar solas, y eso es más fuerte que cualquier amenaza». Y era la verdad más pura que jamás había dicho, porque finalmente entendió que la fuerza no es no tener miedo, es tener miedo y aún así elegir el amor, es ser atacada y elegir no convertirte en atacante. Es sufrir y elegir no hacer sufrir a otros, es vencer no por la violencia, sino por la transformación. Y esa lección, aprendida con sangre y sudor en las calles de la colonia La Esperanza, era lo que llevarían consigo para siempre, y transmitirían a cada chica que cruzara la puerta de ese gimnasio buscando no solo aprender a luchar, sino aprender a vivir sin miedo, con dignidad, con la fuerza que viene de adentro y se multiplica cuando se comparte. Esa era la historia de las hermanas de la Esperanza, Jimena y Valeria, que transformaron una noche de terror en el comienzo de una revolución silenciosa, pero poderosa. Una revolución de mujeres que se niegan a ser víctimas, que eligen ser guerreras.
No de guerra, sino de paz. No de odio, sino de amor. No de destrucción, sino de construcción de un mundo donde ninguna niña necesite tener miedo de volver a casa por la noche, donde ninguna mujer necesite bajar la cabeza, donde la fuerza sea sinónimo de protección y no de opresión. Y ese mundo lo estaban construyendo. Un entrenamiento a la vez, una alumna a la vez, una vida transformada a la vez. Y eso era un legado que trasciende generaciones. Era una victoria que ningún knockout, ningún cinturón, ninguna medalla podría superar jamás. Porque era la victoria de la humanidad sobre la brutalidad, del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad. Y cuando la historia de las hermanas de la esperanza se cuente años después, no será recordada por la violencia que sufrieron, sino por la transformación que causaron, por el ejemplo que dieron, por el coraje de no solo sobrevivir, sino de hacer que la supervivencia valiera la pena, de hacer que el dolor tuviera un propósito, de hacer que cada lágrima derramada regara la semilla de un futuro mejor. Y ese futuro podían verlo en los ojos de cada chica que entraba a ese gimnasio, en la sonrisa de Miguel imitando golpes, en la confianza de doña Lourdes caminando sola por la noche sin miedo, en la determinación de Beatriz reconstruyendo su propia vida, en cada pequeña victoria que juntas formaban una revolución. Y así en esa tranquila noche de agosto, 7 meses después de que todo comenzara, las hermanas durmieron en paz. No porque los peligros del mundo hubieran desaparecido, sino porque sabían que tenían dentro y alrededor de ellas la fuerza suficiente para enfrentar lo que viniera. Juntas, siempre juntas, porque aprendieron que la familia no es solo quien comparte la sangre, es quien comparte la lucha, quien comparte la victoria, quien comparte la vida. Y esa familia ahora era grande, era fuerte, era indestructible. Era un legado que quedaría para siempre grabado no en piedra, sino en corazones transformados, en vidas salvadas, en futuros construidos. Y eso era el verdadero significado de la victoria. Fin de la historia. Y si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Porque esta historia es de todas las que alguna vez tuvimos miedo pero elegimos el coraje, de las que fuimos derribadas pero elegimos levantarnos, de las que sangramos pero elegimos sanar. Comenta ahí de qué ciudad eres y qué parte de esta historia tocó más tu corazón, porque historias así necesitan ser contadas, necesitan ser compartidas, necesitan ser vividas. Y tú que leíste hasta el final, sabes que a veces la pelea más grande no es en el octágono, es en la vida. Y la mayor victoria no es derrotar a un oponente, es transformar el dolor en propósito y el miedo en amor.